Briseño, Presente. Candelario, Presente, profe. Cano. Presente, profe. Tiene dos faltas seguidas. ¿Qué pasa con usted? No, profe, todas he dicho presente. Y las dos me ha respondido. Pues aquí tengo registrados dos faltas. Cortés No, Velasco, a lo mejor me confunde, no sé, con otro. Cortés Velasco, Díaz Jiménez, Presente. Enríquez González, Presente. Espinosa Valverde, Presente. Estrada Medina, Presente. Presente. Fernández Gómez, Presente. Flores Salazar, Presente. Gallegos Cruz, Ya estamos enojados, vamos a la de la mañana. No, 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 García no, Rueda, no. García Rueda, García Rueda, Licenciado, maestro, dígame. soy Jennifer Alonso. Lo que pasa que no me podía conectar, no me lo permitía. Hasta Ok. ahorita logré conectarme, gracias. A ver, González Trujillo, Yo, presente. Hernández Presente. Ibáñez, Presente. Ibáñez Vázquez, Presente. Islas, Presente. Lagunas, López Bolaño, Presente. Luna Ilustre, Presente, profe. Márquez García, Presente. Montes Acosta, Presente, maestro. Ortiz Navarro, Pérez López, Presente. Pichardo Sánchez, Presente. Quevedo Mondragón, No tiene internet, profe. Presente. Ya pude conectarme. Gracias. Ah, ok. De nada. Quijas Ortiz, Ah, ella sí no está, profe. Que se tronó un transformador con lo de la lluvia y no tienen luz. le digo, Ramírez Sí. Salcido, Presente, profe. Ricardo Cermeño, Presente. Rivera Rojas, Presente. Rivera Sánchez, Presente. Rodríguez Castañeda, Presente. Rodríguez Solís, Presente. Sánchez López, Presente. Suárez Flores, Tavares Montero, Presente. Tumalán, Vázquez Chávez, Presente. Villanueva Bracamontes, Presente. Villegas Rivera. Presente. A ver, vamos a ver. Cano Monje, ¿dónde está? Cano Monje, Aquí, profesor. prenda su cámara, por favor. Ahí está. Ok. A ver, díganme en qué consiste la defensa política de la Constitución. No sé si se refiere como a lo que va arraigado al juicio político. No, ya lo comentamos No. esto. Pues no sé si fue la clase pasada, tal vez. No, antepasada, Ahorita, ya profe. llevo varios días hablando de esto, la defensa jurídica, defensa económica, ¿sí? A ver, ¿cuál sería como medio de control la defensa política? ¿No se acuerda? No lo recuerdo bien, profe. Bien, voy a poner nota. Cortés, no, Cortés no está. Díaz Jiménez. Díaz Jiménez, Ay, sí, aquí estoy, profe. prende su cámara.
Oh, voy. Es que no sé. Ahí voy. A No ver, se puede encender también. déjelo así. Ok. Coménteme qué es la defensa política de la Constitución. ¿En qué Ok, reside? pues habíamos mencionado que la defensa política era un conjunto de actividades políticas, que se desarrollan para evitar o rechazar los ataques que eventualmente se pueden realizar en otros estados o en otras No, naciones. no, 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 no. Nada de eso. Nada de eso se refiere a lo que a lo que estamos tratando de saber. A ver, Espinosa Valverde. Sí, yo, buenos días. A ver, buen día. Son los métodos, los medios que comentamos la clase pasada, que eran el juicio de amparo No, y... esa ¿no? sería la defensa jurídica. Ah, La defensa política, ¿en qué reside? mm, Voy poniendo nota, ¿eh? A ver, Fernández Gómez. Fernández Gómez. Prenda cámara. Recuerden, si no me contestan, pongo falta y nota. No, yo tampoco sé, maestro, la verdad. Ok. A ver, Ibáñez Vázquez. Yo, maestro, aquí estoy. ¿Qué dije que consistía la defensa política? La verdad no recuerdo. Válgame Dios. A ver, López Bolaños. Profe, pues yo también recuerdo que es algo relacionado con las controversias constitucionales. No, no, no. A ver, me van a decir si no hemos visto o no el tema. Dijimos que la defensa política residía en la división de poderes. Un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Que había un contrapeso de estos poderes. ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿Recuerdan? Esa es la defensa política. Y aparte, hay una entidad administrativa denominada municipio, de tal manera que tenemos 3 niveles de gobierno y una entidad llamada municipio, una entidad territorial, de tal forma que la defensa política se refiere en primer lugar a la división de poderes, cada uno con competencias específicas dentro de la propia Constitución. Si nosotros nos vamos a analizar el poder ejecutivo a partir de los artículos 80, a ver, echen la mano a una Constitución, por favor. Ahí la tiene, Miguel. Ábrala como en los 80 y tantos, donde empieza el Ejecutivo. A ver, permíteme. O 90, por ahí andamos cerca, ¿eh? Comienza en el 89, ¿no? A El ver, Poder Ejecutivo empieza en el 80. a ver, ¿qué dice? ¿Dónde empieza? Dice, se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. Correcto. ¿Qué artículo es? ¿89? 80. 80. 80. Entonces, a partir de ahí, empiezan las normas competenciales del Poder Ejecutivo. Ahora, busque al Poder Judicial. Después de los 80, creo que es los 90 y tantos, donde inicia el Poder Judicial. En el 94. ¿Qué dicen? Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Entonces, ahí está la competencia del Poder Judicial. Ahora vamos al legislativo en los 70, no estoy seguro si 71, 72, por allí. Por ahí va a estar. ¿Qué dice?
¿Qué pasó? ¿No se deja? No, es que no lo encuentro. Si alguien lo encontró, me lo puede decir y lo leo. En los 70s. El poder legislativo es del artículo 50. A ver, ¿50s? El poder legislativo. Sí. Yo estaba confundiendo el 73, que facultades del Congreso. Ajá. A ver, ¿al 50 qué dice? Dice que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Correcto. Ahora váyase al 115. ¿Ya lo ubicaron? El 115. Listo, profe. ¿Qué dice? 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. Muy bien. Entonces, vean ustedes que la defensa política se refiere a la organización que tiene el Estado para su mejor desempeño en tres poderes y en una entidad territorial denominada municipio. De libre tiene lo que yo de astronauta, pero así lo denomina la Constitución. Municipio libre. Está más sujetado que nada al gobierno estatal. Entonces, en la medida en que municipios como este se conurban, más se va acabando la autonomía municipal, porque empiezan a ser organismos intermunicipales de todo, de servicio de agua, de seguridad, de lo que quieran, porque están conurbados. ¿Sí me doy a entender lo que es conurbado? Están unidos de tal manera que, aunque tengan un gobierno cada uno, la verdad es que tienen que ceder parte de esa libertad o autonomía para ser entes intermunicipales, como el servicio de agua, el servicio de seguridad, etcétera, ¿sí? Pero ya más distanciados de las zonas urbanas, puede darse también el municipio, ya más autónomo, pero la verdad es que en metrópolis como esta, que aglutinan 5 o 6 municipios, la libertad de estas autoridades denominadas municipales es muy relativa y van muy de la mano con el gobierno del Estado, a tal grado que el gobierno del Estado maneja la seguridad, maneja la obra pública, en fin. Me queda claro que la autonomía municipal o la libertad municipal es muy relativa. Entonces, pero yo estoy en que ya expusimos ese tema, la defensa política, la defensa económica, también, o no lo expusimos todavía. Sí, ¿verdad, Carlos? ¿Qué dijimos de la defensa económica, Carlos? ¿Recuerdas? Carlos Josué. Sí. ¿Qué recuerdas? Que, bueno, en este caso, que hablamos de la Rectoría Económica del Estado. Exacto. Y previamente habíamos hablado de la defensa política, ¿sí? Les dije que esa defensa política de la Constitución residía esencialmente en la división de poderes, que sirven de peso y contrapeso unos de otros. Nomás que no le dan una repasada a lo que vamos viendo y puede llenar de cruces esta lista, ni modo. A ver, Carlos, ¿qué decíamos de la defensa económica? Bueno, pues habíamos hablado que la Rectoría Económica del Estado se había establecido como medida para que existiera competitividad, un crecimiento económico justo, también que prohibía los monopolios para que no se centrara todo el poder económico en un solo sujeto u organización y que de esta manera existiera la competencia económica. Exactamente. Es decir, dijimos que un Estado no debe
de actuar como lo sugerían los fisiócratas en el siglo XIX. Laissez-faire, laissez-passer, decían, deja hacer, deja pasar, deja que se desarrolle, ¿sí? No, yo creo que por más que sea un Estado capitalista, no debemos de tener un Estado tan intervencionista, porque de alguna manera propicia la mediocridad. Un Estado que regule todo impide la libre competencia, pero también, desgraciadamente, en el mundo capitalista, el pez grande se come al chico y el Estado debe ser un regulador y evitar que en un momento de lo más posible que no fenezcan, que no mueran los pequeños negocios, las pequeñas empresas, porque en muchos casos son las que generan mano de obra y que en la medida en que tú fomentes el desarrollo de esas pequeñas empresas a través de diversos programas, alientas la economía. Sí, Belinda. Pues yo solamente iba a comentar que es uno de los principales problemas de que los grandes monopolios han impedido un poco el libre comercio debido a que no hay igualdad de oportunidades para las pequeñas o medianas empresas. Entonces el gobierno debe de buscar la forma de tener un poco más, bueno, no de tener un poco, de tener controlada esa situación para que haya espacio en el comercio de pequeñas y medianas empresas. A ver, ¿Qué es vamos lo que... Ajá. Por ejemplo, Belinda, era impensable hace algunos años que alguien les compitiera al servicio de transporte público llamado taxis. Era impensable. ¿Y qué ocurrió en ese rubro, Belinda? Pues ahora hay plataformas de servicio de transporte como es Uber, Didi y otras por mencionar algunas, Ajá. pero la situación con ellos es que no está, por el momento, la queja de los taxistas y de los propios servidores de las plataformas es que aún no está regulado de manera eficiente. Y para tu punto de vista, el servicio ya con estos nuevos actores, ¿ha empeorado o ha mejorado? En un principio, para mí, como usuaria, sí mejoró y me daba como mayor seguridad al saber, al tener un poco más de datos. Pero con el paso del tiempo, pues la verdad es que esos servicios también son igual de inseguros. También se puede prestar para muchas situaciones que comúnmente pasaba con los taxis. Ok, eso es por el lado de la seguridad, por el lado del precio. Sí mejoró un poco, pero hay situaciones que las plataformas toman en cuenta que aumentan las tarifas de una manera muy exagerada. ¿Y discrecional? No hay límite, no hay limitaciones. Por ejemplo, cuando llueve, no, o sea, no hay Vaya. limitaciones, las tarifas se disparan así extremadamente. Ajá. Y en calidad, si comparas un servicio Uber con un servicio de amarillos ahora blancos, ¿qué ocurre? Pues la calidad es buena, o sea, yo la verdad he tenido buenas experiencias con los taxis y con los Uber la mayoría de veces, pero el problema también con los Uber de que a veces como la tarifa es un poquito más baja, intentan como buscar la manera de que aumente haciendo más tiempo, tomando otras rutas y cosas así. Entonces, ¿tú qué opinarías el que se haya abierto casi a forciori
este ámbito que estaba monopolizado del servicio de transporte público en esa modalidad. ¿Qué opinas? Pues desde luego que es un avance, pero sí creo que se deben de realizar más observaciones y sobre todo tener un poco más controlada esa situación. Correcto. Entonces, vean que en algunos aspectos es importante que el Estado vaya de alguna manera abriendo la competencia para mejorar calidades. Entonces, en la medida que se concentra en una sola mano, en unas pocas manos, un servicio o la elaboración de un producto, en esa misma medida creo que disminuye la calidad. La calidad y el precio lo rigen ellos. Entonces, creo que la concentración en muchos casos es nociva. No sé qué opines, Carlos, Josué. Pues considero que sí, como lo comenta, o sea, se abre el mercado para nuevas ofertas y en el caso de Uber, o sea, originalmente solo era Uber y al inicio era una maravilla, un excelente servicio, pero poco a poco se fue deteriorando el servicio y fue pues pasando lo mismo que con los taxistas, muchos migraron al servicio de Uber y no quiere decir que ellos hayan dañado el sistema, pero poco a poco se fue deteriorando y fue cuando empezaron a ingresar nuevos servicios, Didi, existió otra plataforma, Cabify creo, que en su momento también estaban dando mejor servicio que Uber, pero otra vez está pasando lo mismo, se están deteriorando nuevamente esas plataformas. Puede estar ocurriendo lo que acabas de señalar, que estén emigrando los taxistas tradicionales a las plataformas y lo echan a perder con sus actitudes añejas y tradicionales de coyotes, etcétera. Entonces, creo que sí daña el seguir arrastrando con esa mentalidad que creo que afecta un servicio tan importante como lo es el transporte público. De ahí pues que, insisto, el Estado solo debe ser regulador, pero evitar que se concentre en unas cuantas manos esta actividad económica. Y por otro lado, habrá rubros en los que jamás deberá de ceder a los particulares, por ejemplo, el acuñar y emitir monedas y papel de billete. Entonces, el Estado allí es irrenunciable su tarea para concentrar actividades que no las deberá de delegar en particulares, porque creo que es un rubro que le compete a toda la sociedad, pero delegando en eso a un gobierno que sea el que concentre una determinada actividad. De ahí pues que el sistema económico que estamos viviendo, que lo rige el Estado, para nada se parece a un régimen socialista, en donde dicen en el régimen socialista lo que se distribuye es la pobreza. Y en un régimen de esta naturaleza, lo que se busca pues es que el ser humano tenga iniciativa, se dé la competitividad y que todo esto florezca, pero sin que se concentre demasiado una sola actividad en unas cuantas manos. ¿Sí? Por lo tanto, la defensa económica, a partir de estos postulados, también se hace muy importante. ¿Quién estaba exponiendo esos temas de la defensa política, jurídica, económica? ¿Quién? Mi equipo. ¿A ti, Carlos? ¿Sí? ¿Y los concluiste o en qué te quedaste? Sí, se concluyó. Sí, ¿verdad? Entonces, vean, les estoy preguntando de algo que no hace mucho tiempo lo exponemos y ya se les había ido al olvido. Bien, ¿en qué nos quedamos la clase pasada? Estamos exponiendo a mi equipo, profesor. A ver, adelante.
¿Cuál es el tema? El juicio político y la declaración de Ah, procedencia. sí, nos quedamos en eso. Ajá. Adelante. Sí, estamos poniendo la pantalla, a ver. Como su nombre lo indica, el juicio político y la declaración de procedencia va dirigida a servidores públicos en el ejercicio del poder, con la finalidad de inhabilitarlos o, en otro caso, llevarlos a un proceso penal en razón ya sea de faltas o delitos que hayan cometido en el ejercicio de su cargo. Para ello hay una ley de responsabilidades de los servidores públicos. En algunos casos se exige que a la persona se le separe del cargo para hablar de una declaración de procedencia. En otros se requiere que se le separe del cargo para inhabilitarlo en el puesto. Entonces, estas medidas, insisto, van dirigidas a servidores, pero de altos cargos. Vamos a comentar a continuación de quiénes se trata. Adelante. Bueno, la clase pasada ya habíamos comentado algunos antecedentes históricos de lo que es el juicio político, que la figura más cercana a lo que actualmente en México es el juicio político fue el juicio de residencia de España. O el impeachment en Estados Unidos, ya ve que se lo hicieron a Trump. Sí, en el sistema a Clinton americano. también por aquel capítulo que tuvo con una estudiante que prestaba el servicio en la Casa Blanca. ¿No recuerda también ese capítulo? Bueno, están muy jóvenes, pero también le hicieron el impeachment a Clinton y lo hicieron casi que pidiera perdón. Y lo mismo a Trump, pero ahí no prosperó. Bien, vamos viendo esto. Sí, entonces, tomando algunos elementos que nos dice el Iconavit sobre el juicio político, podemos decir que es como un mecanismo de control de la Constitución, el cual tiene como objetivo, pues, fincar responsabilidad política a los servidores públicos y, en consecuencia, emitir una sentencia la cual es la destitución de su puesto y la inhabilitación para desempeñar otros cargos de servicio público. Es decir, aquí puede ser que tenga o no responsabilidad penal, pero sí una responsabilidad administrativa o política que puede traer como consecuencia la inhabilitación para desempeñar alguna actividad por años. Bien, continuamos. Sí. Aquí tenemos en la diapositiva, podemos observar que por qué razones puede ser sujeto de responsabilidad política. Léalo, por favor, léalo. Sí. Mecanismo de control constitucional ejecutado por el Congreso en la Unión, la cual la Cámara de Diputados es la Cámara Acusadora o Tribunal de Acusación, y la Cámara de Senadores como Tribunal de Sentencia. Se busca fincar responsabilidad política por actos u omisiones arbitrarios de abuso o exceso de poder, es decir, que redunden en, como nos lo dice el artículo 109 constitucional, perjuicio de los intereses públicos fundamentales, faltas graves de la Constitución y leyes federales que de este emanen, y además de manejo indebido de fondos y recursos federales. A ver, les voy a dejar de tarea
para pasado mañana no voy a poder asistir, para pasado mañana investiguen qué ocurre con el actual gobernador de Tamaulipas de apellido Cabeza de Vaca, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo? Si le hicieron juicio político o declaración de procedencia, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió en la Cámara de Diputados con él? ¿Sí? ¿Y qué está haciendo el Congreso de Tamaulipas al respecto? ¿Sí? Tomen unas notas y les voy a ir preguntando por ahí al azar a varios de los que quieran quitarse una cruz, que ya son varios. Entonces, háganme la investigación y de esa forma enmiendan sus pecados. ¿De acuerdo? Ok, vamos a continuar. Sí, muy bien. Entonces, estas serían los que den origen a un juicio político. También, para hacer más... Permíteme. Es decir, faltas graves, dice, faltas graves a la Constitución y leyes federales, ¿sí? Es decir, faltas graves a la Constitución y leyes federales. En la práctica realmente no tenemos mucha historia de juicios políticos por una sencilla razón. Hay una terrible complicidad que obviamente refleja corrupción entre servidores públicos que si cometen actos de corrupción y llega al poder el grupo mayoritario que lo respalda, pues lo más seguro es que se vea cobijado en la legislatura por sus congéneres, con los cuales está muy bien, y va a evitar que le hagan un juicio político. De ahí entonces que no ha sido la panacea ni la solución para frenar a mucho servidor público que se han caracterizado por ser no corruptos, lo que sigue, corruptísimos. Y es debido, insisto, a que la mayoría de los legisladores en un momento dado no aprueban lo que quiere la oposición o quienes lo señalan y no llega a trascender el dichoso juicio político. Entonces, en ocasiones vemos que es una verdadera venganza o aplanadora del partido político que haya ganado en contra de alguno de los perdedores que está aún de servidor público y se le van con todo, pero aún así yo he visto realmente pocos juicios políticos y no ha sido de alguna manera un mecanismo adecuado para frenar tanta corrupción que ha padecido nuestro país por parte de sus servidores públicos. Muy bien, continuamos. Muy bien. También la Ley Federal de Responsabilidades para Servidores Públicos, en su artículo 7, nos menciona más detalladamente estos actos o omisiones. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí las tenemos, que son desde el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal, las violaciones de los derechos humanos, el ataque a la libertad de sufragio, la usurpación de atribuciones, infracciones a la Constitución y leyes federales cuando cause perjuicio graves a la Federación, omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior, y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de administración pública federal. Bueno, aquí es algo muy abstracto, muy vago. No habla de la comisión de delitos. Cuando comete delitos el servidor público y que está en funciones, no le aplican el juicio político, le aplican la declaración de procedencia, que vamos a ver luego, pero por lo pronto, esta vaguedad de definiciones. A ver, regrésese, por favor. El ataque a las instituciones democráticas. Chihuahua, pues ¿cómo lo encuadraría? ¿Sí? ¿Será redondo? ¿Será cuadrado? ¿Será circular el ataque
a las instituciones democráticas. ¿Qué considerarías por ataque a las instituciones democráticas? Y dime, ¿cuáles son las instituciones democráticas? ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? ¿Cuál es una institución democrática? ¿Habrá realmente una institución democrática? ¿Cuál sería una institución democrática? ¿El INE? ¿Atacas al INE? Pues a lo mejor sí es producto de un régimen democrático, pero como que queda así en la abstracción, en el éter, el ataque a una institución democrática. Ataque a la forma de gobierno. Bueno, republicano, ¿qué dice? Representativo, federal, o sea, ataque. Pero, ¿cómo vamos a considerar el ataque? ¿Cómo tendría que ser el ataque para que yo pueda proceder políticamente en tu contra? No sé si me doy a entender. Ahí habría que ir viendo qué va definiendo esta ley al respecto de cada uno de estos temas, porque a mí me parecen muy genéricos. No sé si me doy a entender. Alexa, ¿qué opinas? Sí me quedó un poquito de duda, pero No se oye. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Alexa? ¿Alexa? ¿No? A ver, Citlali, ¿qué opinas? Pues sí, no queda muy claro, pero por ejemplo, a mí en instituciones democráticas me suena a que sí, por ejemplo, puede ser el INE, tal vez que se compren votos Es lo que les digo. o Habría que irnos alguna ya cuestión así. a aterrizar en la ley reglamentaria, a ver si nos definen cada uno de estos conceptos tan genéricos. No sé si me doy a entender. El ataque a la libertad de sufragio. ¿Qué es el sufragio, Cecilia Anaí? Cecilia Anaí. A ver, espéreme, Arat. Déjeme ver si Cecilia está en clase. Cecilia Anaí. ¿Estás en clase? Profe, A ver, contéstame la pregunta. pues según yo, el sufragio era como la elección de un candidato entre varias opciones, ¿no? ¿Qué es un sufragio entonces? ¿A poco no lo sabe? ¿Cuál era el lema Pues de sí, la Madero? elección, ¿Cuál era el lema de Madero cuando se lanzó a la revolución? ¿Cuál era el lema? Sufragio efectivo, no reelección. ¿Y sufragio efectivo qué significaba? ¿Qué es sufragar? Carlos, Elección. ¿cómo que elección? ¿Qué es sufragar, Carlos? Sufragio es elección mediante A votos. ver, sufragar es votar, es sufragar es votar. votar. Voto efectivo, no reelección, eso significaba sufragio efectivo, voto efectivo. Sinónimo de sufragio es voto. ¿Sí queda claro? Entonces, el ataque a la libertad de sufragio, el ataque a la libertad de votar. ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? Luego, la usurpación de atribuciones. ¿Qué vamos a entender, Belinda, por usurpar atribuciones? Tomar otras atribuciones que Fíjate no bien. estén establecidas para ellos. Te va con otro ejemplo. Un usurpador del poder fue Victoriano Huerta. ¿Por qué le llamaríamos usurpador del poder? A ver, Edwin. Perdón. Por apropiarse injustamente de un cargo. Exactamente. Entonces, Victoriano Huerta fue un usurpador del poder. ¿De cuál poder? ¿Quién lo ejercía? Edwin, ya que estás en tránsito.
No, disculpe, eso no sé sobre ¿Cómo eso. que no llega tanto tu conocimiento? Válgame Dios. A ver, Belinda, ¿tú sí sabes? Madero. Exactamente, ya ves, Arad sí sabe. Usurpó el poder de Madero, ¿sí? De Madero. Compañero Villegas, ya lleva 2 notas buenas. Ok, entonces, usurpar es apoderarte ilegítimamente de un cargo, de una atribución. ¿Sí queda claro? Entonces ahí sería el caso de aplicar juicio político a quien os usurpe atribuciones. Es decir, no es competente para ello, pero se apodera de las mismas. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma, o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones. Vean, yo lo que me planteo es esto. En 2 minutos voy a tratar 3 de explicar. Qué curioso que durante un gobierno ejercido por un gobernador de un estado, que son 6 años, que la Vox Populi dice está lleno de tropelías y de delitos el accionar de este gobernador, no le apliquen ni el juicio político ni la declaración de procedencia, sino que es hasta el siguiente régimen en que inician y descubren toda la cloaca en la que estaba este sujeto y se libran órdenes de aprehensión y se ejecutan y ahora los tenemos tras las rejas. ¿Por qué los dejaste actuar tanto tiempo? Que se enriquecieran de manera escandalosa él y la familia, como ocurrió con el vecino del estado de Nayarit. ¿Por qué? ¿No te enteraste al año, a los 2, a los 3? Tuvieron que pasar los 6 años más otros 2 más, o 3 o 4, para que le integraras todo y luego ya te lo llevaras a la cárcel. Qué lamentable que no hiciste uso de estas 2 herramientas, ni del juicio político, ni la declaración de procedencia, para habértelos llevado oportunamente a la cárcel y haber evitado que se enriquecieran de manera escandalosa, dañando a medio mundo. ¿Sí me doy a entender? Es decir, la moraleja es que estas 2 herramientas no se utilizan con oportunidad, ni una ni otra. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que implica de materia política. Los frenos, se paraliza la función gubernativa en contra de estos verdaderos pillos. Y de ejemplos tenemos varios gobernadores tras las rejas. Qué lamentable, insisto, porque son servidores de alto rango que deberías de estarlos fiscalizando y supervisando adecuadamente para que en caso de que incurran en serias irregularidades, usar cualquiera de estas 2 herramientas. Muy bien, ahí le dejamos el día de hoy. Continuamos mañana. Digo, el miércoles, ¿sale? Pónganse a estudiar. Gracias, maestro. Gracias. Buen día. Gracias, profe. Gracias, buen día.